Yo nunca reviso las fotos de grupo, ni cuando era alumno, ni ahora que soy profesor. Me pone incómodo verme ahí, parado con los demás, fingiendo que pertenezco. Nunca me sentí parte de nada. La última vez que lo hice fue hace un par de meses. Una alumna me había etiquetado en una publicación de fin de curso. Me metí solo para agradecer el gesto. Pero mientras deslizaba las imágenes, una en particular me obligó a detenerme. No por lo obvio, ni siquiera era una foto buena. Mal encuadrada, borrosa, todos los alumnos distraídos, algunos sin mirar a la cámara. Pero allá al fondo, entre las filas vacías, había una figura que yo no recordaba haber visto ese día. Piel muy clara, pelo largo, uniforme antiguo, como los de antes. Y los ojos, esos ojos no estaban desenfocados. Me estaban mirando directamente. Me quedé viéndola un buen rato. Luego cerré el celular, me serví un café y volví a abrir la foto. Estaba ahí. No era una ilusión. No me dio miedo. Al menos no de inmediato. Me dio algo peor, una certeza que me revolvió el estómago. Yo ya había visto esa cara antes, solo que había pasado mucho tiempo. Fue en el último año de preparatoria, cuando todavía me decían espantapájaros. Así me pusieron, por flaco, por callado, por tener la cabeza metida en libros raros y escribir cuentos que nadie leía. Y sí, lo acepto. Nunca me defendí. Caminaba con la vista baja, aguantando, no porque fuera fuerte, sino porque sabía que si me enojaba, iba a terminar llorando. Y eso era peor. Había un grupo de 5 que se alimentaban de eso, de verme encogerme. Me empujaban en el pasillo, me metían papeles en la mochila, me escondían los cuadernos, siempre con sonrisas, como si fuera un juego. Y el resto de la clase se reía o miraba para otro lado, y entre los que no miraban estaba ella, Adara. No sé cómo explicar su presencia. No era exactamente una alumna rara, era más como silenciosa, tan callada que uno olvidaba que estaba ahí, siempre en la primera fila, siempre con una carpeta azul sobre el pupitre, pelo negro, lacio, que le cubría medio rostro. No hablaba con nadie, nadie hablaba con ella. Y algo que me parecía extraño desde entonces, en las fotos del grupo nunca salía. No digo que se escondiera, literalmente no aparecía. Una vez, después de una ceremonia escolar, nos tomaron una foto todos juntos, en el patio. Yo estaba en la esquina, incómodo como siempre. Recuerdo bien que Adara estaba a 2 pasos de mí. Lo recuerdo porque estaba parada tan recta que me dio envidia. Cuando nos repartieron las copias días después, la vi. Me vi a mí, vi a los demás. Pero en el hueco donde debería estar Adara, había aire, solo aire. Pensé que era un fallo, pero luego lo noté en otras fotos, en todas. Donde ella debería estar, había una distorsión leve, como si algo no quisiera ser visto. Una vez le pregunté a una compañera si también le parecía extraño. Me dijo que seguramente Adara salía mal en las fotos y las borraban, pero esas eran fotos impresas, no digitales. No tenía sentido. Las cosas cambiaron el día que derramaron leche sobre mi cuaderno. Fue en el recreo. Yo estaba solo, como siempre, escribiendo en una banca del patio. Me gustaba ese lugar porque estaba lejos de todos. Pero no lo suficiente. Uno del grupo se me acercó por detrás, me empujó y dijo algo que ni recuerdo. Otro sacó su celular. El tercero vació un pequeño cartón de leche sobre mi libreta. Páginas enteras quedaron empapadas. Mi trabajo, mis cuentos, mi desahogo, todo destruido en segundos. No reaccioné, solo me levanté y caminé, con la cara caliente. No lloré, no aún. Fui directo hacia el fondo de la escuela, donde había una zona poco transitada detrás del laboratorio viejo. Me apoyé en la pared y ahí sí, me dejé ir. No grité, solo respiraba fuerte, como si algo me estuviera apretando el pecho. Entonces la escuché,
Una voz bajita que no venía de frente, venía del costado. Los que hacen daño siempre regresan a buscar algo, y ahí es cuando se los cobra. Volteé y ahí estaba ella, Adara. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, ni cómo supo dónde estaba. Me miraba con una calma que no me encajaba en esa situación. Como si no le sorprendiera lo que acababa de pasar. Como si ya lo hubiera visto antes. No dije nada. Ella tampoco dijo más. Solo me sostuvo la mirada por un momento. Y luego se fue, sin hacer ruido. Como siempre, lo que pasó después fue lo que realmente cambió las cosas. En esa misma semana, el que me grabó en video se cayó de la bicicleta camino a casa. Se fracturó la mandíbula. No pudo hablar bien durante meses. El que derramó la leche tuvo una especie de crisis. No sabría explicarla. Llegó un día gritando cosas sin sentido. Se quedó quieto frente al pizarrón, como en trance. Nunca regresó. Y el más cruel de todos, el que inició el apodo, el que organizaba todo, desapareció por 2 días. Literal. Su familia lo buscó. La escuela dio aviso. Regresó solo, caminando desde un pueblo vecino. No dijo dónde estuvo. Solo lloraba. En clase, en recreo, en cualquier parte. Después de eso, dejaron de molestarme. A mí y a cualquiera. Y fue justo en esos días que Adara dejó de ir a clases. No hubo despedida, no hubo rumores. Nadie preguntó por ella. Yo sí. Pregunté a una profesora. Me dijo que seguramente se cambió de escuela. Nada más. Volví a esa misma escuela 15 años después. No por nostalgia, no por vocación. Volví porque había una plaza, porque era lo más cerca que conseguí de Guadalajara y porque necesitaba pagar el alquiler. Al principio fue raro, sí, caminar por los pasillos donde alguna vez fui invisible, ver el patio que antes era mi refugio, ahora lleno de adolescentes con celulares, mochilas de marca y caras demasiado cansadas para su edad. Pero uno se acostumbra a todo, incluso a fingir que ciertas cosas nunca pasaron. No reconocí a ningún colega. Todo el personal había cambiado. Solo quedaba la recepcionista, la señora Magos, que apenas me reconoció cuando le dije mi apellido. El flaquito, el de los lentes. ¡Ay, cómo pasa el tiempo! Eso fue todo. Mi rutina era simple. Daba clases, corregía tareas, evitaba involucrarme. Los alumnos no me daban problemas. Algunos eran participativos, otros dormían en clase. Nada fuera de lo común, hasta que llegó él. Su nombre no importa, lo que importa es su apellido. El mismo que aquel que me apodó Espantapájaros. El mismo que desapareció por 2 días y regresó con la mirada rota. El mismo que, cuando nos cruzábamos en los pasillos, bajaba la vista aunque sus amigos rieran. El hijo no se parecía físicamente, pero tenía su voz, sus gestos, su manera de mirar a los demás como si fueran menos. No era cruel, pero había algo contenido, como si la sombra de su padre todavía lo estuviera empujando por dentro. Nunca le dije nada, ni a él ni a nadie. Me limité a observar, a enseñar, a fingir, hasta el último día del semestre. El día de la foto de grupo. La coordinadora pasó por las aulas avisando que el fotógrafo había llegado. Yo acompañé a la clase al patio, como era costumbre. Nos pusimos en filas. Algunos reían, otros estaban impacientes. Yo me quedé a un lado, brazos cruzados, mirando a la nada. Cuando tomaron la foto no pensé en Adara. No pensé en nada. Fue después, cuando la subieron al grupo de WhatsApp. La abrí solo por educación, pero algo me hizo ampliar la imagen. No sé si fue intuición o costumbre, pero fui directo al fondo, entre las filas, cerca de la reja, y ahí estaba, ella. No era una alumna, no era una profesora. Nadie la recordaba haber visto ese día, pero en la foto estaba, de pie, mirando hacia la cámara.
con ese mismo rostro pálido, con el uniforme viejo, el de hace 20 años, y sus ojos me miraban a mí, no a los alumnos, no al fotógrafo, a mí. No era un error de edición, no era una broma, nadie más la mencionó, nadie la notó, solo yo. Desde ese día no volví a dormir igual. Revisé las fotos antiguas, las pocas que había conservado de aquellos años, y entonces entendí, ella sí aparecía, pero solo en las fotos donde alguien estaba sufriendo, una en la biblioteca, donde salía un compañero llorando, ella al fondo, otra en la cancha donde uno se torció el tobillo, ella entre los espectadores, una más en la feria escolar, yo solo junto a un globo roto, ella en la esquina de la imagen, casi difusa, pero ahí, nunca en el centro, nunca en grupo, solo en los márgenes, observando, como si estuviera esperando algo. A veces me pregunto si Adara era real, si fue una estudiante como cualquier otra, si alguien más la recuerda. Pregunté discretamente a una colega de archivo. Le pedí ver listas de generaciones anteriores. No había ninguna Adara registrada en mi año, tampoco en el anterior, ni en el siguiente. Le dije que quizá estaba mal escrito, que tal vez era un segundo nombre, pero no existía, o al menos no oficialmente. Hace una semana encontré una carta dentro de un viejo libro de la biblioteca. Estaba en la sección de filosofía, entre 2 páginas de El malestar en la cultura. Era una hoja amarilla, escrita con pluma azul. La letra no era mía. Tampoco reconocí el estilo. Decía, lo que uno calla, alguien más lo grita. Lo que uno ignora, alguien más lo ve. Y lo que uno olvida, alguien lo recuerda por ti. No tenía firma, solo una palabra en la esquina inferior, Adara. Desde entonces reviso cada foto con lupa, de alumnos, de docentes, de eventos escolares. Y de vez en cuando ella aparece, a veces solo su silueta, a veces su rostro entero, pero siempre en el mismo lugar, al fondo, entre los que no miran, entre los que no escuchan, entre los que se callan, y cada vez que la veo me pregunto, ¿está ahí por mí o por alguien más? Porque los que hacen daño siempre regresan a buscar algo, y cuando regresan, alguien se los cobra. Yo no la llamé, nunca pedí que hiciera nada, pero aún así, ella volvió. Y esta vez ya no está en los márgenes. La borré de la lista, la saqué de mis recuerdos, la taché de la historia oficial, pero ella volvió, en la imagen, en el fondo, en los ojos del hijo de aquel que empezó todo. Y ahora entiendo, hay presencias que no buscan justicia, solo buscan equilibrio. No sé si esto va a servir de algo. Tal vez solo necesito decirlo, aunque sea aquí, aunque nadie me conteste. Yo también pensé que era amor, de verdad. Pensé que al fin me había tocado una buena. Después de todo lo que me pasó con Vanessa, y antes con Daniela, no sé, Tamara parecía otra cosa. No empezó raro, empezó bonito. Fue en la cafetería donde iba a trabajar con mi laptop. Ella estaba sentada en la mesa de al lado, con una libreta y una taza en la mano. No me miró de inmediato. La noté porque, no sé, había algo en la forma en que tenía las manos alrededor de esa taza, como si no quisiera soltarla, como si ese objeto fuera más importante que lo que escribía. Me acerqué. Le pregunté qué escribía. Sonrió, pero no me respondió. Solo dijo, ¿te puedo preparar un té como este algún día? Y no sé por qué, pero me reí, como si eso fuera una propuesta. Y fue porque el primer té que me hizo lo tomé en su casa 2 días después. Era un departamentito pequeño, limpio, lleno de plantas. Tenía olor a vainilla con algo más, algo que nunca supe qué era, pero que desde entonces se me quedó pegado. Como ese olor que uno recuerda sin poder nombrar.
Nos veíamos a diario. Yo iba a trabajar y ella ya me esperaba con su taza lista. Me decía que no comiera afuera, que ella me preparaba algo, que me convenía más, que mi estómago era delicado. Yo nunca le conté eso, pero me pareció dulce que lo supiera. Después de un tiempo, dejé de ir a la cafetería. Me gustaba más trabajar en su mesa, con el té caliente, su voz suave y sus preguntas raras. Me preguntaba mucho si yo soñaba, si recordaba cosas de cuando era niño, si alguna vez me habían hecho daño desde el cariño. No entendía por qué preguntaba eso, pero le respondía todo. Un día me di cuenta que hacía semanas que no veía a mis amigos. Me escribió Luis preguntando si seguía vivo. Le dije que andaba ocupado. Tamara me escuchó y me dijo que hay amistades que solo buscan cuando necesitan algo. No lo dijo en mal plan, pero lo dijo, y no volví a escribirle a Luis. Con mi mamá fue distinto. Me hablaba cada noche. Tamara decía que estaba bien que yo hablara con ella, que no todas las madres eran malas, pero que era mejor no contarle todo, porque hay gente que sabiendo que estás bien, igual quiere arruinarte. No sé en qué momento empezó el cansancio. Dormía mucho. Me costaba concentrarme. Tenía entregas atrasadas. Me daban lapsos de ideas, de creatividad extrema y luego vacío. Solo quería estar acostado, o con ella, o verla preparando ese té. Una vez intenté hacerle una broma y preparé yo el té. Se lo llevé a la cama. Ella lo probó y solo dijo, no es lo mismo. Desde ese día yo ya no intenté volver a prepararlo. Ella lo hacía mejor, siempre lo hizo mejor. Mis cosas empezaron a mezclarse con las suyas. Yo no supe cuándo dejé de volver a mi departamento. Mis zapatos estaban en su closet, mis tarjetas en su cajón, mi laptop encima de sus libros. Y cuando le dije en broma que ya casi vivía ahí, me respondió, claro que vives aquí, siempre has vivido aquí, solo que no lo sabías. Lo dijo con una sonrisa. Pero no era chiste. No sé cuándo fue la primera vez que pensé en irme. No por nada grave. Era más como una punzada en el pecho. Como si algo estuviera mal, pero no supiera qué. Como si yo ya no fuera yo. Como si el espejo no me devolviera del todo. Intenté tomar distancia. Le dije que necesitaba pensar, que tal vez nos habíamos apresurado. Esa noche ella lloró. No gritó, no reclamó. Solo dijo que si yo me iba, se iba a desvanecer. Así, esa palabra, desvanecer. Yo me quedé. Me dio miedo hacerle daño, me dio culpa, pero al día siguiente, cuando desperté, todo estaba en silencio. El departamento vacío. No había platos, no había sábanas, no había plantas, ni rastro de Tamara. Solo quedaban mis cosas, y hasta mis cosas estaban diferentes, como si hubieran sido puestas por otra persona. Mi ropa no olía a mí. Mi laptop tenía el fondo cambiado. Mi celular no tenía sus mensajes, mis fotos con ella, borradas. Lo peor, la taza. Esa taza con la que me servía siempre el té, no estaba. Quise pensar que se había ido enojada, que se llevó sus cosas y ya, que yo había imaginado demasiado, que tal vez era mi ansiedad, que tal vez me inventé la intensidad. Pero no, porque ahí, en el libro que ella siempre leía, uno que decía Memorias de algo que no pasó, en la portada, encontré algo, un papel doblado, una hoja con su letra y una frase, no te vayas a olvidar de mí. Desde entonces, ya no sé si duermo. A veces sueño con su espalda, a veces escucho la tetera y hay mañanas en que despierto con olor a vainilla en la almohada y entonces empiezo a dudar si de verdad se fue o si la taza me la tomé entera. A veces me convenzo de que todo fue normal, que simplemente me enredé con una mujer intensa que se fue cuando vio que ya no funcionaba. Pero hay días en que no. Hay días como ayer. Ayer abrí un cajón que casi nunca uso y ahí estaba una taza. No era igual a la suya,
pero tampoco era mía y tenía algo adentro, un polvo oscuro. Olía exactamente como el té que ella me hacía. No la toqué, solo cerré el cajón y me quedé mirando el piso como un idiota durante horas. No sé si alguna vez les ha pasado esto. Estar en su casa, rodeado de sus cosas, y aún así sentir que todo te pertenece menos a ti. Es como si yo solo viviera aquí porque alguien más ya no está. Como si yo fuera el intruso, como si ella fuera la verdadera dueña de este lugar, de esta historia y de mí. Empecé a notar cosas que antes no notaba. Mi firma cambió, mis contraseñas también. Hay correos enviados desde mi cuenta que no recuerdo haber escrito. Pedidos de supermercado con cosas que nunca consumo. Y todo eso antes me parecía accidente. Pero hay algo más. Una vez, estando solo, escuché el agua hervir. No tengo tetera, ni puse nada en la estufa. Solo escuché el borboteo y el olor. Ese maldito olor dulce con fondo amargo que me hace doler la cabeza, pero al mismo tiempo me da ganas de quedarme dormido. Desde que se fue, nunca pude volver a tener pareja. No por dolor, ni por miedo. Es otra cosa. Es como si algo en mí ya no pudiera conectarse, como si mi energía estuviera en pausa, como si alguien hubiera apagado un interruptor desde adentro. Intenté ir a terapia. 2 sesiones. No volví. La terapeuta me dijo una frase que todavía me da vueltas. A veces uno no nota cuando el vínculo dejó de ser mutuo y empezó a ser otra cosa. Me lo dijo sin mirar, escribiendo en su libreta. Pero yo no quise saber qué quiso decir con otra cosa. No quiero saber. Empecé a guardar cosas, objetos que me recuerdan a ella. No tengo fotos, ni mensajes, ni audios, pero tengo otras cosas. Un anillo que apareció en mi baño. Una nota de compra con su nombre, fechada después de que ya no estaba. Y ahora, esa taza que no sé de dónde salió. La tengo escondida, no la toco, solo la miro. Y lo peor de todo es que hay noches en que tengo la sensación de que no estoy solo. No veo nada, no escucho nada, pero siento que me observan, como si alguien más compartiera mi cuerpo, o mi espacio, como si una parte de mí ya no fuera completamente mía. Sé cómo suena esto. Y no estoy diciendo que ella fue una especie de bruja o algo así. No, no había nada raro, nada visible, nada sobrenatural. Solo una mujer que sabía exactamente lo que decir, cómo mirar, qué preparar, cómo hacerme sentir necesario y después culpable. Una mujer que un día me pidió que no la olvidara y luego desapareció sin dejar huellas, pero llevándose las que yo mismo dejé. Y yo, como un idiota, todavía duermo del mismo lado de la cama. Todavía dejo el té en la alacena. Todavía reviso el correo esperando no sé qué. Y me pasa algo más. Últimamente he sentido algo nuevo. No miedo, no tristeza, sino una necesidad. Como si mi cuerpo necesitara ese té. Como si solo al tomarlo pudiera pensar mejor, dormir mejor, recordar mejor. Ayer, después de mucho tiempo, abrí la taza. Tenía polvo todavía, tenía ese aroma, tenía esa presencia. La puse sobre la mesa. Herví agua, no sé por qué lo hice. Cuando el vapor subió, me temblaron las manos, tuve un mareo, y por un segundo, solo por un segundo, vi su sombra, detrás de mí, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. No me giré, no quise saber si era real, solo tomé el té, un sorbo, y no sé si me lo imaginé, pero cuando cerré los ojos, sentí su mano en mi nuca, como antes, como cuando todo era amor, o al menos eso creía. Ahora estoy aquí, grabando esto, con la voz que me queda, porque no tengo otra forma de sacarla de mí, o de quedarme con ella. Tal vez nunca existió, tal vez sí, tal vez solo fui una víctima de alguien que sabía cómo desaparecer. No del todo, solo lo suficiente para que nadie más la encontrara, y yo ya no me encontrara a mí.
El billete sigue ahí, en el mismo libro. No te vayas a olvidar de mí. No lo haré, Tamara, no lo haré. Pero por favor, deja de usar mi voz para hablarle a otros. Deja de mover mis manos. Deja de mirar con mis ojos. Porque ya no sé si estoy recordándote o si tú estás viviendo a través de mí. Nunca me gustó el café de la máquina, pero lo tomaba igual. Me servía para tener algo en las manos, para fingir que hacía una pausa como todos los demás. Cuando no tenía nada que decir, agarraba el termo y me lo llevaba al patio, como si realmente lo necesitara. Pero no era por el café, era por no estar ahí con ellos. Empecé en la empresa hace 5 años. No fue casualidad. Me preparé, estudié, trabajé en puestos anteriores que me rompieron la espalda para poder poner en el currículum algo que valiera. Y sí, al principio me fue bien. No digo que me aplaudieran, pero me respetaban. Y eso, en ese tipo de empresa, es bastante. Conocía los protocolos, los equipos, los accesos. Fui uno de los primeros en recibir la certificación interna. Incluso fui quien armó el manual de emergencias para los nuevos. Por eso, cuando llegó Rómulo, yo era el que debía acompañarlo en su primer mes, mostrarle las rutas, explicarle los turnos, presentarle a los jefes. Todo eso hice. Y lo hice bien. Pero Rómulo no venía a aprender, venía a quedarse. Era más joven, de esos que hacen chistes con los jefes y llegan sin carpeta, pero siempre se las arreglan para tener la razón. A la segunda semana ya estaba entrando a la oficina del supervisor sin tocar la puerta. A la tercera, lo escuché reírse de cómo yo me tomaba demasiado en serio las reglas. No dije nada. Pensé que se le iba a pasar, pero no se le pasó. Todo empezó con cosas pequeñas, correos reenviados sin copia, reportes míos que desaparecían del sistema, cambios de horario que nadie me avisaba, y miradas, muchas. Esa forma que tienen algunos de mirarte sin decir nada, pero ya dijeron todo. Yo iba al trabajo con un nudo en el estómago, dejé de dormir bien. Me despertaba a mitad de la noche pensando si había firmado tal o cual formulario, si había dejado mi locker cerrado, si alguien había tomado mis notas. En el fondo sabía que algo no estaba bien, pero no tenía pruebas. Y sin pruebas, en una empresa como esa, eres solo alguien que se está tomando las cosas personales. Fui a recursos humanos, no a acusar, sino a preguntar. ¿Alguien había dicho algo de mí? ¿Había algún problema con mis informes? Me sonrieron. Me ofrecieron agua. Me dijeron que todo estaba bien. 3 días después me llamaron a una reunión. No me dejaron entrar con el termo. Fue lo único que me pidieron. Déjalo ahí afuera, por favor. Pensé que era por protocolo. Entré, me senté y había 3 personas que nunca me habían saludado en el comedor. Una de ellas me leyó un párrafo legal. Las otras 2 solo miraban. Me dijeron que, debido a ciertas actitudes poco colaborativas, la empresa decidía prescindir de mis servicios. Les pregunté qué actitudes. No supieron decirme. Les pedí un ejemplo. No lo tenían. Me agradecieron por mis años de trabajo, me ofrecieron una carta de recomendación genérica y me pidieron el gafete. No lloré, no grité, solo asentí. Me levanté y cuando pasé por la silla donde había dejado el termo, ya no estaba. Los primeros días me la pasé en casa, sin abrir cortinas, sin contestar mensajes. Cuando me animé a salir, fui a uno de esos cafés al lado del parque industrial. Me senté donde pudiera ver a la gente entrar y salir. Vi pasar a algunos conocidos. Algunos me ignoraron. Otros me saludaron con la mano desde lejos, sin parar. Y uno de ellos, no voy a decir su nombre, se sentó en la terraza, en una mesa cerca de la calle. Tenía en la mano un termo viejo, verde opaco, rayado en la tapa, mi termo. El mismo que yo había dejado en el vestidor cada día durante 5 años. No hice nada. No ese día, tampoco los siguientes.
Solo me senté en ese café cada tarde, viendo quién más salía con algo mío. A veces me daban ganas de levantarme y pedirlo de vuelta, o de gritar que me lo habían quitado todo sin siquiera darme la cara. Pero no lo hice. Nunca más volví a entrar a esa empresa. Nunca más volví a tener otro trabajo como ese. No fue el termo lo que más me dolió. Fue que lo usaran como si no tuviera historia. Como si no supieran que durante años ese termo fue lo único que me acompañó en cada cambio de turno, que lo limpiaba cada domingo, que le ponía una pequeña gota de canela al fondo solo para engañar el sabor amargo del café, que lo había comprado el día que me confirmaron el contrato permanente, que me costó 1 hora de trabajo. Era solo un objeto, pero cuando lo vi en sus manos, entendí algo que me costó aceptar. Para ellos, yo nunca estuve ahí. Después de eso, dejé de ir al café. Me sentía ridículo observando desde lejos, esperando ver algo que me diera sentido. Me quedé en casa. Salía solo para lo necesario. Y empecé a grabar estos audios, no para nadie más, solo para mí. Me volví más solitario. Algunos amigos intentaron visitarme. No les abrí. Mi familia preguntó si estaba bien. Les dije que sí. Mentí. Pero es que tampoco sabían qué preguntar, ni yo qué contestar. Una noche, sin planearlo, pasé por la calle lateral de la empresa. Era tarde. No había movimiento. Las luces del comedor seguían encendidas y desde la reja vi una sombra sentarse justo en la misma mesa donde yo solía estar. No pude distinguir el rostro, pero sí vi el termo. Mi termo, el verde opaco con la tapa rayada. Lo vi brillar un segundo bajo la lámpara del pasillo como si me estuviera mirando de vuelta. Esa fue la última vez que lo vi. Y sí, también fue la última vez que vi a la persona que lo tenía. Días después, me enteré de lo que pasó. Alguien comentó en un foro interno que había un evento desafortunado. Nada claro, solo palabras neutras para evitar dar detalles. Pero bastó para que la empresa empezara a hacer ajustes de nuevo. Y entonces, sí, hubo reuniones, investigaciones, comunicados con frases como nuestro compromiso con la seguridad emocional del equipo. Nadie mencionó el termo, ni a mí. ¿Lo hice yo? No. O al menos no de la forma en que ustedes están pensando. Nunca toqué a nadie, nunca entré de nuevo, nunca crucé la puerta, nunca levanté la voz. Pero hubo algo que sí hice, lo suficiente para que alguien sintiera el mismo vacío que yo sentí, lo suficiente para que, cuando bebiera ese café, sintiera que no le pertenecía. No busco justificarme, solo quería dejar esta versión, porque no fue por el termo, ni por el puesto, ni por los chismes, fue por la forma en que desaparecí y nadie notó, fue por la forma en que me despidieron y aplaudieron, fue por el silencio, ese silencio que aún me retumba. Y no sé quién tomó el termo, solo sé que lo usó como si fuera suyo, y que desde entonces nunca pude dejar de preguntarme si ese café también tenía mi sabor. No me gusta el café, nunca me gustó, pero aprendí a prepararlo bien. Lo hacía en silencio, observando cómo la gente lo tomaba, cómo lo pedía, con qué cara lo recibía. Y supongo que eso me dio trabajo. Fue en una cafetería pequeña, en el centro de Oaxaca, justo al lado de una papelería vieja que siempre olía a cartón húmedo. El lugar no tenía nada de especial, pero era tranquilo. Y a mí me bastaba con eso. Tranquilo. Yo no tenía familia. O bueno, sí la tenía, pero ellos decían que no. Mi madre falleció cuando yo tenía 8. Un accidente. Y al parecer mi existencia había sido un accidente también. Me mandaron a vivir con sus hermanos, con los tíos. A partir de ahí, me empezaron a llamar de otra forma.
nunca con mi nombre. El que llegó, el bastardo, el favor que nadie pidió. Dormía en el depósito donde guardaban herramientas, toallas viejas, cosas rotas. Me dejaron un colchón sin cobijas y una cubeta para lavar mi ropa. Y no lo digo con drama. Así fue. Me decían que era para que aprendiera a ser agradecido, que nadie más me hubiera recibido, que ellos eran los buenos. A los 10 años ya sabía lavar el baño. A los 11 ya me dejaban solo cuando viajaban. Me quedaba cuidando la casa, alimentando al perro, barriendo la cochera y comiendo lo que sobraba en la nevera. Nunca comíamos juntos. Yo esperaba que acabaran y luego calentaba lo que quedaba. A veces nada. Me acuerdo una vez, un primo dijo que yo era como un mueble que no estorbaba si sabías ponerlo en el rincón correcto. Todos rieron. Y después me preguntaron por qué estaba triste. Me fui a los 18. No dije adiós, no dejé nota. Agarré lo poco que tenía, un par de camisas, unos billetes escondidos, y me subí al primer autobús que vi. No pregunté ni a dónde iba, solo me fui. Años después, estaba ahí, en esa cafetería, limpiando mesas, lavando tazas, observando gente. Nadie me conocía, y eso me gustaba. Hasta ese martes, eran como las 9:30 de la mañana. Hora floja. Estaba organizando las bolsitas de azúcar cuando escuché la campanita de la puerta. 4 personas. Los reconocí antes de girar del todo. Era mi tía Margarita, la del pelo teñido de rojo, y junto a ella mi tío Ernesto, más canoso pero con la misma cara de superioridad. Los otros 2 eran mis primos. Uno gordo, con camisa de botones, el otro más joven, con lentes de sol en la cabeza. No me vieron, o no me reconocieron. Yo sí, a la primera. Pidieron la mesa del fondo. Se sentaron como siempre lo hacían, hablando de negocios que no conocían, riendo fuerte, quejándose del servicio. La chica que debía atenderlos me miró y me dijo en voz baja, ¿vas tú o voy yo? Le dije que iba yo. No sé por qué, algo me empujó. Tomé la libreta y me acerqué. ¿Qué van a tomar? Ninguno me miró. Pidieron 3 cafés negros y un capuchino. Todo normal. Ni un gesto, ni una pausa. Volví al mostrador. Preparé los cafés despacio. No porque quisiera que se enfriaran, no, era otra cosa. Era tiempo. Tiempo para entender lo que estaba sintiendo. No era odio, no era tristeza tampoco. Era como estar viendo una película vieja, una que ya sabías cómo terminaba, pero igual te daba algo en el pecho. Serví los cafés. Puse cada taza en la bandeja. El olor me dio náuseas. No por el café en sí, sino por el recuerdo, por todo lo que no dije durante años. Me acerqué con la bandeja en mano. Ellos seguían hablando. Uno de mis primos dijo algo sobre un negocio en Veracruz. Otro hablaba de una chica que se le insinuó. Nada había cambiado, nada. Cuando estuve junto a la mesa, me detuve. No serví los cafés, solo los miré, uno por uno, y me di cuenta de algo. No sabían quién era yo. Después de todo lo que pasamos, de los años, de las frases, del depósito, no sabían quién era. Yo no existía. Nunca existí. No dije nada. No hice ningún gesto. No dejé que la bandeja temblara. Solo me di la vuelta. Caminé lento. Fui directo a la cocina. La chica me preguntó si había pasado algo. Le dije que no, que cambiaran de mesero, que no quería atender esa mesa. Antes de irme, tomé uno de los cafés de la bandeja, el que era capuchino, el que mi tía Margarita había pedido siempre. Fui al patio trasero. Me senté en el banco de cemento que usábamos para los descansos y lo tomé, todo, despacito, amargo, pero mío. El café estaba tibio ya, y ni así lo dejé. Lo tomé como si fuera algo importante, como si tragarlo fuera parte de lo que necesitaba hacer para terminar algo que nunca se dijo. No sabía que un capuchino podía saber a tantas cosas.
a polvo de depósito, a ropa húmeda, a cumpleaños sin nombre, a platos que no eran míos. Cuando regresé al salón, ellos seguían ahí. La otra mesera les había llevado los cafés. Estaban tomando sin prestar atención. Nadie preguntó por qué el primer mesero no había vuelto. Nadie se fijó en mí, a pesar de que pasé varias veces frente a su mesa. Eso fue lo que más me dolió. No la humillación del pasado, no los años en silencio, sino eso, el olvido completo, la prueba viviente de que nunca fui alguien para ellos. Uno de los primos soltó una carcajada muy fuerte, la misma risa, la misma con la que se burlaban de mí cuando fallaba en algo. Me vino un recuerdo tan claro que tuve que apoyarme en la barra para no soltar la bandeja. Una vez rompí un vaso sin querer. Yo tenía 10. Mi tío me miró fijo y dijo que cada cosa que rompía era dinero que le robaba. Esa palabra usó, robar, y todos rieron. Incluso mi tía, incluso los primos. Y ahora estaban ahí, tomando café, riendo igual, como si yo nunca hubiera existido. Sentí algo raro en el pecho. No era rabia, era como una presión, una pregunta que no podía sacarme de encima. ¿Y si les dijera quién soy? ¿Y si ahora mismo dejo esta bandeja, los miro a los ojos y digo, ¿se acuerdan del bastardo? Soy yo. ¿Y si los obligo a recordar? No lo hice, porque en ese momento entendí algo. No necesitaba que ellos me recordaran. Ellos eran los que se quedaron atrapados, en su mesa, en sus risas, en su forma de no ver. Yo ya no era ese niño del depósito. Ahora estaba ahí, de pie, firme, decidiendo no servirles el café. Y eso, aunque parezca nada, era todo. Volví al mostrador, agarré mis cosas. Le dije a la encargada que tenía que salir un momento. No esperó explicación. Me quité el delantal. Caminé hacia la puerta trasera. Antes de cruzarla, miré una vez más hacia la mesa. Seguían riendo, seguían ignorando, seguían siendo ellos. Cerré la puerta. El sol afuera era fuerte. La calle olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Me senté en el escalón junto al bote de basura y saqué otro café de la máquina portátil que usábamos en el patio. Esta vez lo preparé para mí, solo para mí, sin azúcar, sin espuma, amargo, y lo tomé con calma. Ese día me serví el café a mí, y por primera vez supo a algo.